¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta es una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal y es un gusto para nosotros entrar en sus casas. Hoy tenemos un programa muy completo, tendremos nuestra sección tuitera, el recorrido por provincias, datos útiles muy importantes y por eso rápidamente tenemos que comenzar con el contenido del día de hoy. En la primera columna estaremos encontrándonos con el doctor Daniel Pérez para hablar de multas y sanciones en la seguridad social, un especialista en el tema. Siempre es muy bueno escucharlo. Así comienza Fórum Jurídico Fiscal. Les traemos una novedad, se refiere a alguna modificación del régimen sancionatorio en materia de seguridad social. Ha salido recientemente una resolución de la Administración Fiscal, que es la 4465, que yo diría que era necesaria, porque lo que está haciendo esta resolución es readaptar el régimen sancionatorio reglamentado por la AFIP, recordemos que la ley de base es la ley 17250, a lo que fue la modificación importante de la ley de procedimiento fiscal a partir de la ley 27430, y ahí recordemos que se reformó en forma importante el artículo 40 de la ley, aquel que tiene las sanciones formales de tipo agravado, que en todo caso merecen también sanciones agravadas de multiclausura. Bueno, ahí se operó en esa reforma en la ley de procedimiento fiscal, como una suerte de separación entre estas dos sanciones, y quedó la multa y la clausura quedó en realidad como una cuestión residual y casi exclusivamente para los temas que tienen que ver con la incorrecta registración, digamos esto, incorrecta registración del personal. Claro, esta modificación fue la de la ley 27430, estuvo vigente durante obviamente todo el 2018, pero lo que sucedía era que el texto de la resolución 1566, que es aquella que reglamenta esta sanción, esta conducta y consecuentemente sanción, quedara desactualizada, porque ahí mencionaba y reglamentaba el artículo agregado a continuación del 40, y precisamente en la reforma de la ley 27430 se deroga el artículo agregado a continuación del 40 y queda todo lo que tiene que ver con la situación de registración de los trabajadores, el inciso G del artículo 40. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Pasaba que en realidad se estaba operando y en la constatación de infracciones y se estaba yendo a conductas que no estaban específicamente reglamentadas. Una era la conducta tipificada por el artículo 40, con sus variantes, con su modificación, y otro era lo que la Administración Fiscal venía aplicando, o sea, había un vacío normativo, por cuanto esto no estaba reglamentado. Bueno, entonces ahora esta reglamentación lo que viene a hacer es llenar un vacío normativo, siempre teniendo en cuenta que esta reglamentación es una reglamentación que ya lo ha visto la jurisprudencia como de carácter administrativo, sin atreverse a decir que es infraconstitucional porque no está respetando el principio de reserva de ley. En realidad lo que ha dicho la jurisprudencia es que es un mecanismo administrativo sancionatorio, pero que la jurisprudencia recalca que hay que aplicar los parámetros legales. Bueno, esta resolución lo que adapta la situación a la nueva normativa, adapta la conducta, adapta todo lo que tiene que ver con el agravamiento de la conducta y en todo caso la reducción de las sanciones. Y lo importante aquí, y con esto ya podemos ir finalizando, es que ha quedado, a partir de la ley y ahora recogido por la reglamentación, en la sanción de clausura, que parecería ser, por lo menos por la redacción, que está orientado a dejar fuera del ámbito de la clausura a las pymes, porque dice que la sanción de clausura, sin perjuicio de la multa, obviamente, se aplicará en los casos de incorrecta registración de empleadores de por lo menos 10 trabajadores. Parecería querer decir que exonera de la sanción de clausura a las pequeñas y medianas empresas.
Entonces, esto es un mecanismo bastante distinto a la situación anterior. Bueno, en realidad muchas más cosas no tiene, está adecuando la situación a la norma de base, pero también tenemos que aclarar que esta reglamentación y esta aplicación ya anteriormente tenía serias contradicciones en la jurisprudencia. La jurisprudencia de la Cámara en lo Penal Económico ha tenido certeras apreciaciones sobre, en todo caso, la inviabilidad de esta reglamentación. Bueno, muchas gracias y será hasta la próxima vez. Gracias, doctor Daniel Pérez. Excelente columna. Momento tuitero en el programa que estamos tuiteando en materia tributaria. El primero en la noche de hoy, Marcelo Echevarría, @EchevarríaMH. Muchísimas gracias a los prestigiosos colegas de Impuestos y Equidad. Una gran noticia. Misiones presentó proyecto de ley. Estamos hablando del proyecto de ley de moratoria. Lo habíamos tratado mucho en nuestro programa, incluso en nuestro reporte tributario, donde la doctora Lidia Santa Cruz presentaba el plan de pagos, pero decía: no suficiente, necesario, pero no suficiente. Todos estamos pidiendo moratoria. Importantísimo esta presentación de proyecto de ley. Emilio Sarmiento en el segundo Twitter, @datatributaria. Federalismo fiscal. También es que se pongan de acuerdo las administraciones tributarias subnacionales. Si sale plan de pagos de nación, que lo hagan con similar texto las provincias. No puede ser que AFIP intente o te deje pagar en 60 cuotas y ARBA te obligue a pagar cash. Esto también era muy importante y lo queríamos destacar en este tuit. Ahora vamos al encuentro de la doctora Claudia Serchiara, nuevamente con nosotros para hablar de renta financiera. El tema del momento: se vienen los vencimientos de las declaraciones juradas personas humanas y por eso queríamos ver esta columna. Lo vemos en Fórum Jurídico Fiscal. Un tema que nos preocupa, renta financiera. ¿Y con quién vamos a hablar? Si no con Claudia Serchiara. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. No, el título protocolar es para que sepan que estudiaste toda tu vida. Y sigo estudiando. Y seguís estudiando. Como todos los contadores. Como todos los contadores. Muy bueno eso. Claudia, ¿te parece si charlamos un poquito sobre el tema de renta financiera? Es decir, ¿cómo lo trataríamos? Porque en el fondo, si bien todos sabemos que es un impuesto cedular, hay bastante carencia de reglamentaciones, sí, ¿no? Y de exactitud por parte de cómo hay que hacerlo. ¿En qué estado está hoy, digamos, desde el punto de vista operativo, la página de AFIP para encarar la liquidación de renta financiera? La AFIP ya habilitó dentro del servicio Ganancias Personas Humanas Integrado la sección correspondiente a renta financiera para empezar la carga, pero la sugerencia es no cargar hasta que la AFIP haya incorporado todos los datos que reciba de los regímenes de información de los bancos, de la Comisión Nacional de Valores, y eso uno lo pueda comparar con los datos del contribuyente, del cliente, ¿no? Porque después pueden haber algún cambio o alguna diferencia que puede haber incluso en los intereses al momento en que están tomados, ¿no? Sí. Esto también puede sugerir. Ahora, la idea de hacerlo por vencimientos separados, en principio tendría como motivo, si hay un saldo a favor en ganancias que pudiera compensar con rentas financieras. Sí. Pero la renta financiera también podría tener un saldo a favor. Sí. Y sí, en ese caso, ¿cómo jugaría? Porque lo esto mismo, es un tema claro. En la práctica hay que determinar los dos juntos, en forma conjunta. El impuesto global, la declaración jurada de impuesto a las ganancias tradicional y la de impuesto cedular, ya sea por renta financiera o por inmuebles. Va a haber que determinar todo a la vez para poder hacer correctamente la justificación patrimonial también, sí, y determinar bien el patrimonio al cierre, ¿no es cierto? Porque por ahí hay títulos que yo los tengo resultados por renta financiera, los tengo en mi patrimonio al cierre y los tengo que incorporar en la declaración jurada de ganancias. ¿Qué te parece global? si refrescamos cuáles son los títulos que hoy entrarían, o las operaciones financieras que hoy entrarían o deberíamos considerar
para este impuesto cedular? ¿Cómo no? Mira, en primer lugar tenés los rendimientos o intereses de títulos o por la colocación de capital en depósitos. A plazo. Correcto. A plazo. A plazo. Porque el de caja de ahorro sigue estando exento. Pero los intereses de plazo fijos, de títulos públicos, de obligaciones negociables, de títulos de deuda, de fideicomiso financiero, los que en general te generan un interés. Sí. Ese interés, ese rendimiento, si es en pesos, está previsto la alícuota del 5%. Y si es en moneda extranjera o en pesos con cláusula de ajuste, se aplica la alícuota del 15% para ese interés de depósito a plazo fijo, ¿sí? En esos casos, estamos hablando de la Ley de Impuesto a las Ganancias, artículo 90.1, inciso A, en pesos 5%, inciso B, en moneda extranjera o actualizado al 15%. En esos dos casos se va a permitir el cómputo de mínimo no imponible, en realidad se llama deducción especial y equivale al mínimo no imponible. Pero es un mínimo no imponible. Es un mínimo no imponible. Pago sobre el excedente. Pago solamente sobre el excedente, pero ojo que ese mínimo no imponible hay que prorratearlo. Entre los intereses del inciso A, que recién mencionábamos en pesos, entre los intereses en moneda extranjera, y entre el resultado por la enajenación de esos títulos que me generan los intereses. ¿En función de qué prorrateo? De la ganancia bruta. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Muy amable. Y este es el principio. De acá en adelante, me parece que los productores van a querer tenerte. Bueno, muchísimas gracias. Volvemos al piso con Beli y con Ramón. Excelente participación en los últimos programas de la doctora Serchiara, seguramente la volveremos a tener próximamente. Momento del recorrido por provincias, atentos a las normas de cada una de las jurisdicciones. ¿A quién le tocará hoy? Lucia Batedaga, para eso estamos con vos. Muchas gracias, Beli y Ramón. Hoy tenemos un fórum abarrotado de contenido, así que vamos a pasar nosotros rapidito por las provincias de Argentina con información importante. Así que vamos a comenzar con la ciudad de Buenos Aires. Ley impositiva. Se prorroga el plazo fijado por el segundo párrafo de la cláusula transitoria segunda de la Ley 6067 para la cancelación de las obligaciones fiscales correspondientes a la contribución por publicidad en estructura de sostén sobre terrazas y medianeras por los periodos fiscales 2017 y 2018 hasta el día 22 de julio de este año 2019. Vamos ahora a Río Negro, procedimiento tributario. Se modifica la resolución 1071/2015 a fin de actualizar la relación entre la cantidad de cuotas de un plan de facilidades de honorarios judiciales y cantidad de cuotas del plan de facilidades de pago suscripto por el contribuyente en concepto de capital. Vamos ahora a la provincia de Santa Fe. Hablamos del impuesto sobre los ingresos brutos. Se establece que los contribuyentes del convenio multilateral que actúan en carácter de agentes de retención y o percepción cumplimentarán lo dispuesto en el artículo 18 de la Resolución General 15/1997 cuando utilicen el aplicativo CIRCAR a partir de la primera quincena de julio del 2019. Por último, también pasamos rapidito por la provincia de Córdoba. Procedimiento tributario. Se modifica la resolución 39/2018 que establece un tratamiento diferencial de honorarios a favor de procuradores o letrados patrocinantes del procedimiento de ejecución fiscal administrativa con control judicial. Así hemos realizado nuestro recorrido por provincias en Fórum Jurídico Fiscal. Les proponemos una pausa y ya venimos con más. Segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal y seguimos a toda velocidad porque tenemos muchísimo contenido. Miren esta tabla, los amigos de Tributum, realmente excepcional. Qué poder de síntesis para reflejar un poquitito las deducciones personales del periodo 2018, algo que está próximo a vencer. Allí lo tenemos, ganancia no imponible, 66.917,91 centavos. Cónyuge, 62
385,20, siempre que no perciban ingresos mayores al mínimo no imponible. La deducción por hijos, que solo esta vez, a partir de ahora, puede tomárselo un solo cónyuge. Vean allí también las deducciones especiales en cuanto a rentas de cuarta categoría. Sepelio, primas de seguro de muerte, los intereses de crédito hipotecario. Realmente esta tabla que estábamos viendo, muy completa, y como siempre, los datos útiles de Tributum News lo pueden ver en nuestra página forumjuridicofiscal.com.ar. En la continuidad del programa vamos al encuentro del doctor Jorge Horacio Gentile, es presidente de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario. Realmente una entrevista muy importante del doctor Ricardo Ferraro, muy bien realizada, porque vamos a ver qué implicancias tiene esta rama del derecho en las normas fiscales y además cómo puede ser una barrera para frenar los decretos de necesidad y urgencia. Imperdible, así continúa Fórum Jurídico Fiscal. El doctor Jorge Horacio Gentile, cordobés para más datos, es el actual presidente de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario. Un derecho que por suerte se está extendiendo y se está internacionalizando en todo caso. Bueno, doctor Gentile, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos de todos los tiempos apretados con que andan, con el tema del Congreso y eso, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de poder hablar con usted, ya como argentinos, en qué medida profundizar el derecho parlamentario nos puede beneficiar. Y algo que le voy a tirar, que yo no sé si usted está es tributarista, pero ¿cómo lo aplicamos para darle consistencia a nuestros tributos? La primera. Así es. Usted sabe que los parlamentos tienen como una función muy importante la de aprobar, la norma más importante que se aprueba todos los años es el presupuesto. Y el presupuesto se hace en base a los tributos que solamente pueden aprobar el Congreso de la Nación, en el caso de la Argentina, el poder legislativo de la Nación, que es el poder más importante. Primero porque en la Constitución está nombrado primero el poder legislativo, después el ejecutivo y después el judicial. Y segundo, porque de los 129 artículos de la Constitución, 43, o sea, la mayoría del texto constitucional está referido al Parlamento. En consecuencia, lo que más le duele al pueblo, ¿no es cierto?, es el obrar los tributos. Los tributos, sí. Y como consecuencia de eso, y como primer derecho a resguardar los derechos del pueblo, es que es el Parlamento el que tiene que decidir, no el Poder Ejecutivo, que es el que gasta la plata, sino el Poder que es el que tiene que defender los derechos del pueblo. Y por eso es muy importante que en los últimos tiempos hemos reafirmado mucho la necesidad del estudio de esta materia, que no es solamente un problema legal, porque la gente muchas veces cree que el Parlamento, o sea, el Poder Legislativo, o sea, el Congreso, en el caso de la Argentina, están los fabricantes de las leyes. Y es cierto, las leyes deben salen de ahí, salir de ahí, deberían salir de ahí, sí, ¿no es cierto? Pero en definitiva, la función más importante que son los representantes del pueblo. Y muchas veces no hay la conciencia suficiente de saber que los que votan, ¿no es cierto?, van a ser representados dentro de la Cámara de Diputados y del Senado para tomar los consensos necesarios como para poder aprobar las leyes que nos rigen y que nos limitan los derechos a todos. Para dar un ejemplo práctico, supongamos, en algún momento los poderes ejecutivos tienen que negociar con los poderes judiciales, legislativos de turno que ha tocado. Y hay veces, como pasa ahora la gran discusión de la renta financiera que está trayendo más problemas que recaudación, eso tuvo un debate previo, tuvo una negociación previa, que no digo que esté mal, en realidad en el Parlamento se negocian, por supuesto, las posiciones políticas y todo esto.
Pero ¿de qué manera, para proyectar un poco el futuro, el derecho parlamentario puede ayudar a que no sucedan estas cosas? Sí, bueno, usted ha visto, por ejemplo, que cuando se ha tenido que resolver temas impositivos, concretamente el que usted plantea, ¿qué hace el presidente de la Nación? Convoca a los gobernadores, o convoca a los empresarios, o convoca a los sindicatos. Pero en realidad, digamos, la decisión de las políticas públicas fundamentales, como por ejemplo el tema tributario, lo tiene que resolver el Parlamento, porque allí están los representantes del pueblo, que en realidad cuando son elegidos, cada uno viene con el programa o con la tradición de su propio partido al Parlamento. Pero cuando llegan allí, ese programa nunca se puede cumplir, porque el sistema democrático implica la pluralidad. Entonces cada uno, ¿no es cierto?, va a poner su parte, porque uno tiene más diputados o más senadores que otros, ¿no es cierto?, va a lograr un consenso, ¿no es cierto?, para poder tomar decisiones fundamentales, como por ejemplo aplicar de impuestos o suprimir impuestos. O suprimirlos. ¿No es cierto? O establecer exenciones, ¿no es cierto? O establecer subsidios, etcétera, etcétera. Bueno, esto es muy importante y por eso es que, digamos, se ha tornado tan importante esta materia. Y por eso es que el 24 de octubre del año pasado, el día que se apedreó el Congreso de la Nación, en una sesión escandalosa, ¿no es cierto?, se fundó en el Círculo de Legisladores de la Nación la Asociación de Derecho Parlamentario. Que es donde estamos. Es donde estamos en este momento. Y le agradecemos que nos invitaron. Así es, y lo hacemos fundamentalmente porque esta es la institución más importante de la República. El edificio del Congreso es el edificio más importante de la República. Y en consecuencia no solamente que merece el respeto de los ciudadanos y fundamentalmente de los legisladores, ¿no es cierto?, que deben respetar la jerarquía de esta institución, sino que tenemos que afrontar una etapa de la historia donde los problemas se suscitan todos los días y donde la velocidad de los cambios es tan vertiginosa que un órgano aparentemente pesado por la cantidad de miembros que tiene, 257 diputados, 72 senadores, se hace mucho más difícil. Pero tenemos que introducir tecnología, adecuar los reglamentos a las necesidades del momento. Y ahí está el derecho parlamentario. Y ahí está el derecho parlamentario, que tiene que agilizar la formación de la voluntad popular, que no es cuando se vota, sino cuando todos los votados y todos los representantes del pueblo acuerdan y votan una ley, ¿no es cierto?, que puede ser la ley de presupuesto, la ley de los impuestos, la ley de las exenciones, la ley que resuelven todos los problemas. Sí, bueno, claro. Entonces, hoy día, así como tenemos que adaptar la justicia y tenemos que reformar la justicia y tenemos que reformar la administración, lo principal que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es modificar el Congreso para que esté adecuado a las necesidades de una época donde la velocidad de los cambios y las necesidades que tiene la gente no pueden estar esperando años para resolver. Y no solo se logran, a mi entender, ¿no?, por la informática. Eso es una herramienta. Es una herramienta. Me parece que hay que poner una suerte de normativa. Que significa no solamente saber negociar entre los integrantes, sino también saber escuchar al pueblo y saber convocar a las personas idóneas, ¿no es cierto?, que pueden informar a los legisladores, ¿no es cierto?, para poder establecer esta política pública que muchas veces excede en el ámbito parlamentario. También el Poder Ejecutivo, a través de sus ministerios y sus organismos técnicos, que muchas veces son superiores a lo que tienen los legisladores, también deben coadyuvar a que podamos tener una agilidad, ¿no es cierto?, en las decisiones políticas para poder satisfacer la gran cantidad de necesidades que se plantean actualmente. La última pregunta, ya que se me metió en el terreno económico, y algo me gusta. Vimos los tributos. Ese mismo criterio que nos acaba de explicar desde el Congreso para equilibrar el gasto público. Mire, yo creo que una de las reformas más importantes que hay que hacer en el Congreso, y es un tema que estamos discutiendo aquí en la asociación, es tratar de manejar mejor el tema de la elaboración y la aprobación del presupuesto nacional. Fíjense, por ejemplo, que en los últimos tiempos el Poder Ejecutivo
en los últimos tiempos, no estoy hablando de este gobierno, estamos hablando de este siglo, ¿no es cierto? Dicta muchos decretos de necesidad de urgencia, entre ellos modificación del presupuesto, como lo acaba de hacer. Esto lo acaba de hacer actualmente. Hay infinidad de ejemplos. Y eso significa, digamos, sustraer una de las funciones esenciales del Parlamento. Fíjese, por ejemplo, el año pasado, en la sesión ordinaria de marzo a octubre, se aprobaron 30 leyes. En diciembre 64, uno de los años donde se dictaron menos leyes en el Congreso. En todo el año pasado, el presidente de la Nación dictó 50 decretos de necesidad de urgencia. Casi. O sea, digamos, casi igual. Le están sustrayendo las facultades del Congreso. En consecuencia, eso también tiene que ver con lo que le he dicho de la importancia que tiene de agilizar los mecanismos y de que el pueblo colabore, ¿no es cierto?, sea digamos, a través de propuestas, a través de preguntas, como alguien le ha dicho anteriormente, ¿no es cierto?, para preguntarle al pueblo, al gobierno, qué se hace frente a graves problemas que tiene el pueblo que no tiene solución. Dispuesto a escuchar y absorberlo. Así que hay que escuchar, hacerse asesorar bien y tratar de resolver con mayor sentido colaborativo, ¿no es cierto?, en el Congreso para poder resolver los graves problemas que tiene la sociedad. Doctor Gentile, muchas gracias por su tiempo. Fórum Jurídico Fiscal, la verdad que le agradece mucho el habernos podido poner de acuerdo y creo que no va a ser la última vez que lo invitemos. Bueno, gracias por invitarme. Que Dios lo bendiga. Igual. Excelente entrevista, como lo habíamos anticipado, movidito el programa, ya no tenemos tiempo, nos estamos despidiendo. Estuvo Lucia Batedaga, detrás de cámaras Hernán Ramos, en la producción periodística el doctor Ricardo Ferraro, nuestro productor ejecutivo, el contador Ramón Eduardo Pena. Entre todos les decimos que los volvemos a ver dentro de una semana para hacer esto que es Fórum Jurídico Fiscal. Chau y hasta la próxima.